Evaluación del terreno. Para la realización del levantamiento de la torre que sostiene al aerogenerador, necesitas el apoyo de un ingeniero civil o de un arquitecto que evaluará lo siguiente: las características del suelo, las condiciones del viento y la ubicación y dimensiones de los obstáculos en la zona. Si bien se conocen 32 tipos de suelo en el mundo para este propósito, podemos concentrarnos en solo 8 tipos: arenoso, gravilla, marga o suelo franco, arcilloso, rocoso, grava, roca sólida suave y roca sólida dura, y utilizar un anclaje determinado para cada uno de ellos. Por ejemplo, las barrenas se utilizan en suelos francos, los picos de pato en suelo arcilloso, los pernos de expansión y las armellas en rocas sólidas, y los picos de pato y barrenas enterrados en concreto en suelos arenosos o en gravilla. Una vez definida la cimentación de la torre, determina su altura. A mayor altura es la velocidad del viento. Por tanto, para empezar, asegúrate que cuentas con espacio suficiente para elevar la torre y bajarla cuando necesite mantenimiento. Coloca la turbina eólica entre 6 y 9 metros arriba de cualquier obstáculo en un rango de 45 metros. Elige un tipo de torre que soporte el peso de la turbina y los embates del viento. Considera que algunas torres superan los 30 metros de altura, lo que influirá en la longitud y calibre del cableado. Antes de levantar la torre debes haber conectado el cableado que irá desde la góndola hasta la carga, y una vez erguida, realiza la conexión a tierra de la turbina y la torre en la base de esta última. Instalación autónoma. En una instalación autónoma necesitas almacenar la energía eléctrica para después disponer de ella. Para lograrlo necesitas instalar los siguientes componentes: cables con el calibre adecuado para instalación, regulador de carga, interruptores termomagnéticos de 2 polos, baterías, inversor. Después de levantar la torre o instalar la turbina eólica, tendrás que instalar una caja de conexiones para después conectarla a un inversor de corriente alterna a corriente directa, si la turbina genera este tipo de corriente, o a un regulador de carga si genera corriente directa. Para ello, sigue estos pasos. Conecta los cables negativo y positivo de la turbina eólica a una caja de conexiones y luego a un interruptor de protección termomagnético de 2 polos. Este debe ser de corriente alterna o directa al igual que la turbina. Mide la distancia entre el interruptor y el regulador de carga o el inversor. Corta la medida en cable de calibre 14 y deja aproximadamente 5 metros de más. Pela los cables por ambos extremos. Coloca primero el cable del polo negativo en el regulador de carga o en el inversor. Conecta después el cable del polo positivo. Considera que para turbinas que generen energía en corriente alterna, se coloca un inversor entre el interruptor y el regulador de carga. El interruptor, el regulador de carga y el inversor deberán estar instalados dentro de la vivienda en un área fresca, seca y ventilada que denominaremos sala de control. Ahí mismo deberás conectar otro interruptor a las baterías, siguiendo este procedimiento. Conecta cables de calibre 14 a la salida del regulador de carga con el símbolo de la batería. Conecta los extremos opuestos de los cables a la entrada de otro interruptor termomagnético de 2 polos. A la salida del interruptor termomagnético conecta otros 2 cables de calibre 14. Atornilla en los extremos positivos y negativos de las baterías unas borneras. Coloca 2 baterías y conecta el cable positivo que sale del interruptor al polo positivo de la primera batería y el cable negativo que sale del interruptor a la segunda batería. Con cable de calibre 6, une el polo negativo de la primera batería con el polo positivo de la segunda. Esto es una rama en serie de 2 baterías. Si el almacenamiento de carga lo requiere, conecta las ramas necesarias como se muestra, uniendo entre sí los polos positivo y los polos negativos de cada rama. Para realizar la conexión de las baterías al inversor, sigue estos procedimientos. De la última rama de batería saca 2 cables de calibre 6 de los polos negativo y positivo.
Conecta los cables a un interruptor termomagnético de corriente directa de 2 polos. Instala el inversor en el área de control y conéctale 2 cables de calibre 6 a la entrada del mismo. Los extremos de los cables del inversor conéctalos a la salida del interruptor termomagnético que acabas de colocar. Recuerda que los polos deben ir negativo con negativo y positivo con positivo. Del inversor saldrán 3 cables: fase, neutro, tierra. Estos cables deben conectarse a la instalación eléctrica del hogar de la siguiente manera. Identifícalas por las letras de sus iniciales en inglés. L significa load y corresponde a la fase. La N corresponde a neutro y la G de ground corresponde a tierra. Comprueba que el voltaje entre las terminales L y N están en el rango de 110 a 127 volts. Baja el interruptor de protección del inversor para realizar la instalación. Dirígete a la caja de conexiones del inmueble y atornilla en la bornera de línea el cable de fase. Puede ser color rojo o blanco. Atornilla el cable de neutro color negro en la bornera correspondiente. Conecte el cable de tierra a la instalación de tierra del hogar, color verde. De esta manera, la instalación quedará concluida. Revisión de características eléctricas. En tu trabajo, tendrás que garantizar el funcionamiento de la instalación desde la turbina eólica hasta la conexión a la instalación eléctrica de la vivienda. Para realizar la revisión de voltaje, tienes que verificar estos 4 elementos. Voltaje de la turbina eólica. Voltaje de entrada y salida de regulador de carga. Voltaje a la salida de las baterías. Voltaje de salida del inversor. Para comenzar con las 4 mediciones, baja todos los interruptores termomagnéticos de protección. Para verificar el voltaje en la turbina eólica, sigue estos pasos. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente directa o alterna, según las características de la turbina. Dirígete al interruptor termomagnético ubicado a la salida del aerogenerador. Coloca la punta negra en el tornillo que aprisiona el cable del polo negativo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo. Coteja la medición de voltaje con el que está indicado en la curva de producción de potencia, en el manual de la turbina. Realiza esta medición cuando el viento tenga la suficiente velocidad para hacer girar las aspas de la turbina. Para verificar el voltaje en el regulador de carga, debes configurar el multímetro en voltaje de corriente directa. Activar el interruptor termomagnético que está antes del regulador. Sigue este procedimiento. Coloca la punta negra del multímetro a la entrada del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. La medición del multímetro debe ser la misma que en la etapa anterior. Coloca la punta negra del multímetro a la salida del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo, que va a las baterías. Esta medición la puedes realizar directamente en el regulador o en el interruptor termomagnético, que va a las baterías. Ten en cuenta que el regulador de carga nivela el voltaje a 12 o 24 volts, dependiendo del tipo o configuración de las baterías que están en la instalación. Para realizar esta verificación de voltaje, debes activar el interruptor termomagnético que va del regulador a las baterías y dejar cargar las baterías por unas horas. Desactiva el mismo interruptor y realiza el mismo procedimiento que cuando verificaste el voltaje de la turbina eólica de corriente directa, solo que ahora el interruptor que vas a medir es el que va de las baterías al inversor. El voltaje medido lo debes de cotejar con el que ofrecen las baterías. Si están en serie, los voltajes de cada batería se suman, y si están en paralelo, el voltaje es igual al de una sola batería. Por último, debes verificar el voltaje de salida del inversor, y para esto debes activar todos los interruptores termomagnéticos y seguir este procedimiento. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente alterna. Desconecta el inversor de la instalación eléctrica de la vivienda, desconectando la caja de conexión principal. Coloca la punta negra en cualquiera de las fases del inversor. Coloca la punta roja en la otra fase del inversor. Coteja la medición de voltaje con el voltaje que debe arrojar el inversor.
Generalmente, los inversores proveen voltaje de corriente alterna de 120 volts a 220 volts. Después de realizar las verificaciones, activa los interruptores que faltan para volver a captar la energía eólica en la propiedad.